Muy buenas noches a todos. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida. En cumplimiento del estatuto institucional, el señor presidente ha convocado esta noche a una sesión ordinaria en la que se desarrollará el simposio titulado La Revolución Genómica. En mi condición de relator del Comité de Historia y Filosofía, tengo el alto honor de actuar esta noche como moderador del evento. En este contexto, entonces, procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. Por encargo, como ya lo señalé, de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, el Comité de Historia y Filosofía se complace también en presentar el simposio titulado La Revolución Genómica. Se trata de la presentación de conceptos y avances en un campo de la ingeniería genética con aplicaciones clínico-terapéuticas y que como tales conducen a discusiones médico-científicas de alto nivel, pero también la observación y el significado legal, ético y hasta filosófico de avances como este que se describirá esta noche. El simposium tiene tres ponentes, la doctora María Luisa Fajardo Loo, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi y el académico emérito doctor Patrick Wagner Grau. Como dije, opero como el moderador en este evento. Es pues muy especial esta experiencia y procedo a presentar a nuestra primera ponente. La doctora Luisa Fajardo Loo es jefa del Servicio de Genética del Instituto Nacional Materno Perinatal, especialista en genética médica pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene el grado de máster en genética otorgado por la Universidad de La Habana, en Cuba, evaluadora de centros de investigación y ensayos clínicos por el Instituto Nacional de Salud. La doctora Fajardo Loo titula su presentación como La Revolución Genética. CRISPR, CRISPR, Cas9. Dejo con ustedes a nuestra invitada, la doctora María Luisa Fajardo. Buenas noches, saludo a la academia, maestros nuestros, yo soy egresada de la Universidad San Marcos y tengo nuevamente el gran honor de que me hayan concedido esta ponencia sobre avances de la medicina de la genómica, ¿no? Estamos en la era, acabamos hace pocos días de ser testigos de un nuevo premio Nobel de la sobre una pequeña estructura del microRNA, que es un modulador de la expresión génica. Por lo tanto, el avance de la genética está siendo cada día más importante para la salud, que es lo que nos interesa a nosotros como médicos, ¿no? Voy a compartir la ponencia para empezar. Puedo empezar haciendo la introducción. Bueno, desde los tiempos de Mendel en 1865, que él descubre, que plantea las leyes mendelianas, porque es de las características que había encontrado en los guisantes que se transmitían de generación en generación.
Estas leyes fueron redescubiertas recién 35 años después y se empieza a aplicar el término de gen y se piensa en una molécula que es la que estaría transmitiendo en todas las generaciones. Esto dio un avance en 1956, donde se plantea la estructura de doble hélice, lo cual con Watson, 1953, con Watson y Crick se pudo eh, conocer la estructura de doble hélice. Bueno, ahí ahora así estamos. Perfecto, gracias. Bien, esta es una imagen, quiero compartirlo, que es de Alicante, la zona donde se hizo los estudios con Mujica, español, del CRISPR-Cas. Siguiente. Siguiente. Bien, entonces Mendel nos da el inicio de la genética y miren que en siglo y medio, más o menos 160 años que han transcurrido desde el planteamiento de factores genéticos, pues el avance ha sido totalmente espectacular, revolucionario, ha planteado unos nuevos enfoques a la medicina, a la salud, y se ha unido con el avance también biotecnológico, lo cual en la parte superior que ustedes ven del cuadro es el avance de la genética con el descubrimiento en 1953 de Watson y Crick de la doble hélice. Previo a eso ya se habían empezado a encontrar también DNA recombinante, y esto da pase a que empecemos a manipular, a hacer la manipulación genética, la ingeniería genética con el ADN recombinante. Y aparece la insulina recombinante, la hormona de crecimiento, el interferón y esto. Y a su vez, en 1980, previo a esto, Sanger plantea cómo secuenciar estos genes, los genes, ¿no? Que estaban por conocerse. Al mismo tiempo, más adelante, con el PCR, que ya todos nos hemos familiarizado de una reacción en cadena de la polimerasa, permitía hacer estos procedimientos de una manera mucho más explosiva, en la cual podríamos poder procesar mayor cantidad de información génica. Y ustedes ven que desde el inicio de la historia humana, el hombre siempre ha querido crear nuevas moléculas, en este caso, sustancias, ¿no? La penicilina, medicamentos, y hemos llegado hasta la era de la genómica, en el cual en 2003 ya se publica en estas dos revistas de alto impacto el genoma completo. Sin embargo, se había quedado todavía, no era tan completo porque se había hecho solo el 92% y se había quedado pendiente, por lo cual se siguió los estudios. Ya se planteó unos avances, el siguiente, por favor, unos avances como, bueno, esto es la base de la vida, ¿no? El dogma de la vida, que el ADN que está en el núcleo sale a través del ARN mensajero a dar unas instrucciones a los ribosomas para sintetizar las proteínas, de las miles de proteínas estructurales, metabólicas, enzimáticas, que forman parte de nuestro organismo, ¿no? Y esto viene a través de una instrucción, de un código genético que también se descubrió y que permitía determinar cómo era la función, la estructura de cada proteína. Siguiente. Vemos también que aparecieron manipulaciones genéticas como las manipulaciones en ratones, manipulación en moscas, y bueno, se piensa que también se llegó hasta posiblemente los seres transgénicos, porque se
inyectaba, se aplicaba un gen, ¿no? externo a un organismo, ¿no? para cambios, para agregarle, como el caso del ratón transgénico, miren ustedes, que se le inyectó la hormona de crecimiento y crecían diferente a sus demás, ¿no? hermanos. Siguiente. Si esto se podía hacer con un ratón, pues se pensó también que esto se aplicaba perfectamente con el ganado vacuno, con todo esto, haciendo siempre la proyección de que podíamos tener mayor en este caso, en los avances, bueno, lo está pasando. También vino la clonación de Dolly en 1997. La anterior diapositiva es muy importante porque se empezó también el trabajo de les stem cell, o sea, las células madre, y que esto generaba también una apertura de experimentos, de manipulaciones, ¿no? celulares, que da después origen a la terapia celular, que recibe un premio Nobel, entre ellos Capecchi, Evans, y hemos tenido el honor de recibir en el Perú a Capecchi dando una conferencia sobre las células embrionarias, totipotenciales, las células madre. Siguiente, por favor. Contamos con El 10 Dolly, minutos más, doctora Fajardo. ¿cómo? 10 minutos más, por favor. Ya, siguiente, por favor, siguiente. Bueno, entonces aquí siguiente. Ya, entonces tenemos el genoma, 20.000 genes, más de 20.000 genes, y hay hay un 98% del genoma que aún no se conoce. Siguiente. Bueno, esta es la última publicación donde ya está completo el genoma, ¿no? El estudio del genoma, y que, bueno, siguiente, ya tenemos también una estructura más que tenemos que aportar, porque en esa zona no codificante están zonas repetitivas, zonas que entre ellas está, que regulan la expresión, y está el microARN. Siguiente. Bueno, esto da inicio, parce a una medicina de precisión, a una medicina genómica, a una medicina personalizada, en la cual parte de marcadores, biomarcadores, ¿no? y del estudio genómico con el medio, una interacción del medio ambiente que daría el fenotipo. Siguiente. Entonces, hemos pasado del Sanger a secuenciamiento de nueva generación, y tenemos una serie de alternativas como panel de genes, secuenciación del exoma y secuenciación del genoma completo. Siguiente. Estamos ya en la era de tecnologías que han evolucionado muy deprisa, gran capacidad de información, y que estamos utilizando la bioinformática siguiente para ¿no? Bueno, los variantes genómicas, si bien compartimos el mismo genoma en un 99%, hay unas variantes que nos hacen diferente uno de otros, ¿no? Y también entre ellos están las mutaciones, que aún más crean enfermedades, nos hacen diferentes, inclusive los marcadores oncogénicos. Siguiente. Entonces, vamos a entrar ya al tema siguiente, por favor. Al tema propiamente, esas son las variantes genéticas, ¿no? Las variantes que se han descubierto, como el BRCA1, el BRCA2, siguiente del colon y de una serie de enfermedades, lo que ahora cuesta alrededor de menos de $1.000 el secuenciar un genoma, ¿no? completo. Siguiente. Bueno, hay una base de datos, ¿no? Siguiente, que tenemos acceso para conocer. Y bueno, esto da apertura también a la terapia génica, que es la transferencia de material genético a las células, ¿no? de un organismo con propósitos terapéuticos. Siguiente. Esto ha permitido corregir genes mutados, modular la expresión de ciertos genes, ¿no? Esa es una de las funciones. Siguiente. Bueno, no vamos a entrar al detalle de la terapia génica, pero esto sería una conferencia completa sobre terapia génica, pero sí vamos a dar apertura a lo que es el CRISPR-Cas, que es una modalidad de terapia génica.
Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Siguiente. Entonces, tenemos acá los ensayos que se han aplicado más en cáncer, en enfermedades monogénicas, que son las enfermedades mendelianas que tienen la mutación de un gen específicamente. Vamos a conocer algunas de ellas, como, siguiente, por favor, la inmunodeficiencia combinada, que es en el niño burbuja. La siguiente enfermedad, siguiente, por favor, ¿no? Esta siguiente, la terapia de la atrofia muscular y una serie, miren, de enfermedades que se han aprobado con la FDA, ¿no? Y que se ha podido aprobar la terapia génica, pero se detuvo por una serie de efectos adversos y problemas que hubieron en la aplicación propiamente de la terapia. Siguiente. Entonces aparece la nueva generación de CRISPR-Cas y CRISPR-Cas viene a ser, siguiente, por favor, es zonas, repeticiones cortas, palindrómicas, agrupadas, regularmente espaciadas. Esto lo estudió Francisco Mujica, lo publicó en el 2005 y viene a ser una memoria que que dejaba el virus en la bacteria y que le permitía crear un sistema inmune contra esta agresión viral. Siempre los virus con las bacterias han luchado por millones de años, ¿no? Y se había creado este sistema. Siguiente. Por lo tanto, estaban en todos los seres vivos. Siguiente, no vamos a dar detalles, pero el CRISPR-Cas está compuesto por esta molécula que es una nucleasa, ¿no? La Cas9, una nucleasa que está junto a un fragmento de RNA que le dirige y le dice dónde cortar. Son tijeras moleculares que cortan el DNA en unos lugares específicos, precisos, y que les permite reparar el ADN. Esa es la función del CRISPR-Cas. Siguiente. Por lo tanto, el CRISPR-Cas ha hecho una revolución en la terapia génica que delesiona, inserta, modifica y modula también la expresión génica. Siguiente. Por lo tanto, ha sido aplicado en todos los seres vivos, desde las bacterias, peces, moscas, roedores humanos, siguiente, y por supuesto en plantas. Esto fue desde Francisco Mujica, 1993, acá están 2 premios Nobel, ¿no? Miren ustedes, es una historia bastante larga de investigadores que estuvieron aplicando más esta nueva tecnología. Siguiente. Todas las publicaciones a diario sobre este nuevo aplicación, inclusive en revistas que no eran científicas como Economics, National Geographic, etcétera, ¿no? Siguiente. Y todos los días, bueno, y este es el premio Nobel en el 2020 de Emmanuel Charpentier con Jennifer Doudna, donde desarrollan un método de edición genómica, ¿no? Genómica, bien. Sin embargo, ellas no lo aplican. Y recién en los investigadores que mostré anteriormente, en el 2013 empiezan a aplicar estas tecnologías. Siguiente. En el 2020, y bueno, se ha aplicado. ¿Cuál es el futuro de este CRISPR? Está siendo presente y futuro porque ya se ha aplicado y lo vamos a ver siguiente, por favor, en estos ejemplos. Por ejemplo, miren, en el caso de los champiñones, se ha desactivado los polifenoles y no se oxida. Siguiente. Se cortó esta reacción. Siguiente, por favor. En el caso de los tomates, el anterior, miren, de los tomates, igual se ha podido delesionar una estructura que lo hace que madure de manera más lenta, ¿no? A través de estas tijeras moleculares. Siguiente. En el mosquito, que tenemos afectado más de 200 millones en todo el mundo de la malaria y otras que también están, que entra el plasmodio falciparum, como el dengue, la fiebre amarilla, el Zika. Podríamos nosotros intervenir en la zona germinal y
hacer que estos mosquitos no se reproduzcan y disminuya la cantidad de infectados, ¿no? Eso es una proyección siguiente con respecto a disminuir. Y también tenemos cómo podemos editar el gen de la miostatina y hacer vacas más musculosas, caballos, perros, ratones y, por supuesto, cerdos y cabras, ¿no? Y ovejas. Siguiente. Acá vemos, por ejemplo, las Texel y la Merina, que haciendo CRISPR-Cas podemos encontrar excelente carne y excelente lana haciendo modificaciones en este gen MSTN. Siguiente. Esas aplicaciones en tecnología animal, como inactivando estos genes ANP32, podemos hacer resistentes los pollos a la influenza del virus. Siguiente. Y en medicina, pues hemos encontrado siguiente, por favor, este es un investigador también que en aplicación en medicina ha sido sumamente valioso los ensayos clínicos que se están llevando más o menos en todos los campos de inclusive la oncología, la diabetes, enfermedades neurológicas, artritis, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Siguiente. Hemos podido modificar que en el cerdo para hacer xenotrasplante y hay genes que se han activado y genes que se han knockout, ¿no? Se han desactivado, como el del crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento, para que ese corazón o ese hígado, esto que es trasplantado, no siga creciendo, ¿no? Y así reduciendo la inmunidad, por supuesto, ¿no? Y factores de coagulación e inflamación. Siguiente. Esto ha sido gracias, y acá es el primer trasplante, senotrasplante en 2022, ¿no? Que le hacen a este señor, ¿no? Y lamentablemente no fue uno de los pocos que también recibió el trasplante, falleció, ¿no? Siguiente. Acá hay otro caso en el cual, por la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que es una enfermedad monogénica en el cual hay una mutación, haciendo la edición de este gen, podemos bajar la cantidad de LDL, ¿no? Que sabemos todos que es sumamente nocivo y que reduciría el riesgo de aterosclerosis. Siguiente. Otra enfermedad es la fenilcetonuria. En nuestro hospital y en el país hacemos el tamizaje metabólico de fenilcetonuria, fibrosis quística o eh, hipotiroidismo congénito, y es importante que ya se haya en ratones llegado a algún tratamiento de estas enfermedades metabólicas, ¿no? Se ha logrado que la fenilalanina, que está aumentada, ¿no? Disminuya a través de correcciones a través del CRISPR-Cas. Siguiente. Igual la fibrosis quística, miren ustedes, que es una alteración que se da en 1 de cada 6.000 y que los niños lamentablemente fallecen por esta mutación que está acá, y que editando con CRISPR-Cas hemos logrado una sobrevivencia mayor, ¿no? Bien, siguiente. Todo esto son ensayos clínicos, ¿no? En el caso de la progeria, se ha encontrado que estos ratones, que su promedio de vida era 200 días, se ha podido prolongar hasta 400, lo cual es un pronóstico que se le podría hacer también a los de progeria que tienen limitado su supervivencia. Siguiente. 3 minutos más, doctora. Sí, estoy terminando. Anemia falciforme, que es donde más se ha dado el éxito, porque en estos ensayos clínicos tenemos que la mutación es en la beta-glomina, el glutamano en posición 6, no por la valina, y esto ha permitido que esta enfermedad pueda ser curada. Y tenemos un caso exitoso, siguiente por favor, como el caso de Victoria Gray, que fue curada con esta tecnología de CRISPR-Cas. Siguiente,
¿sí? Acá estoy ya terminando, la maurosis congénita del Leber, inyectando, ¿no? Células in vivo, ¿no? Siguiente. Y una mujer que sí logró curarse de esta enfermedad, siguiente. eh, Siguiente. Y creo que la parte también más importante, siguiente, ¿no? Lo quiero dejar en siguiente, en el cáncer. Hay más de 100 ensayos clínicos actualmente con el CRISPR-Cas, ¿no? Hay 200 pacientes que están enrolados en estos ensayos clínicos y que diferentes fases de investigación y que la gran mayoría es en ex vivo. Siguiente. Hay una parte de cáncer que ha sido también sumamente, sobre todo en aquellos cáncer que resistentes a la quimio y a la quimio, a la farmacoterapia, lo cual ha sido exitoso a través de las células CAR-T. Siguiente, como el caso de la Ya. leucemia linfoblástica. Siguiente, por favor. Este caso, esta niña Lisa con leucemia linfoblástica aguda de células T ha logrado mantener, ¿no? Su sobrevida a través añadiendo estas células CAR-T. Exitoso, ¿no? Bastante exitoso. Siguiente. Y bueno, hay una parte, otra con nanotecnología, que es la que utilizaron para nuestras vacunas Pfizer y nuestras vacunas Moderna, o sea, esto ya son nanopartículas, es la misma tecnología que utilizaron y que también otro caso exitoso. Siguiente. Donde no, esto ha sido publicado en el 2024, en febrero, ¿no? Recientemente, otro caso exitoso con CRISPR-Cas. Siguiente. Y quería detenerme acá, donde quizás va a ser punto siguiente, por favor, de controversia, el haber aplicado un investigador de origen chino, Yang Kui, que manipuló, ¿no? Y con CRISPR-Cas, con estas técnicas tijeras moleculares, a gemelas, ¿no? Tratando de modificar el CCR5 para que sean resistentes al VIH. Lamentablemente está totalmente prohibido hacer investigaciones con líneas germinales en este momento estas niñas gemelas tienen alrededor de 5 años. No sabemos si, no tenemos ninguna información, porque lo mantiene con mucho hermetismo, qué efectos haya tenido la aplicación del CRISPR-Cas. Siguiente. Bueno, entonces acá también hay un ruso que está haciendo igual, terapias en células germinales, no solamente en somáticas, todas las anteriores habían sido, y que él también está aplicando. Siguiente, pero es importante acá la, eh, la el pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias y de varios organismos que han hecho sobre la edición del genoma humano, la parte ética, y también felicito que la Academia Nacional de Medicina Peruana haya podido, siguiente, tomar esta iniciativa para tocar este tema, ¿no? Siguiente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Fajardo. Realmente, tal como se ha señalado, el tema de la revolución genómica implica una visión de cambios dramáticos que ya están ocurriendo y ciertamente en el futuro. Informo a la concurrencia que, por favor, si tienen preguntas, las retengan para el final de de la tercera presentación, o también pueden enviarla a través de la comunicación interna en la conferencia. Es un placer presentar a nuestro segundo ponente, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, doctor en Derecho, profesor principal e investigador de las Facultades de Derecho en la Universidad de Lima y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también investigador de RENACID y CONCITEC.
responsable del Grupo de Investigación en Derecho Civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. El título de la presentación del doctor Barsi es Aspectos legales de la nueva genómica. Doctor Barsi, tiene usted 20 minutos para la presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Larracón. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Academia Peruana de Medicina haberme invitado a este evento científico en la que se está tratando un tema crucial hoy en día en el campo de la genómica. Y yo voy a tratar básicamente lo que son los aspectos legales en el uso y aplicación del CRISPR-Cas, dando obviamente mi opinión legal. No pienso entrar porque no me corresponde y no estoy preparado profesionalmente para dar un tipo de opinión científico-genética. Una introducción sobre el particular nos puede llevar a lo siguiente. Imaginémonos por un momento un mundo en el que las enfermedades incurables, como el cáncer o la distrofia muscular, puedan ser corregidas con una precisión quirúrgica en el mismo código de vida, es decir, en el ADN. Un mundo donde podríamos nosotros eliminar no solo los síntomas de estos males, sino su causa desde la raíz. Este no es un concepto de ciencia ficción hoy en día, es una realidad. Es una realidad que estamos empezando a explorar gracias a esta revolución tecnológica que estamos viviendo con el CRISPR-Cas. Hoy estamos aquí para hablar básicamente de las implicancias legales de esta herramienta que no solo tiene el poder de transformar la medicina, sino que también abre un profundo debate de nuestra responsabilidad como profesionales, ¿no? El CRISPR-Cas nos ofrece la posibilidad de reescribir las reglas de la vida misma, ¿no? Pero con ese poder vienen obviamente grandes desafíos éticos, legales y sociales. Podemos decir que la ciencia puede todo. La pregunta es hasta dónde podemos permitir la aplicación de la ciencia. Nos encontramos entonces ante un escenario donde la legislación internacional y las normativas nacionales deben adaptarse para enfrentar los dilemas de esta tecnología del CRISPR-Cas, ¿no? Especialmente en cuanto a la responsabilidad legal por los daños imprevistos y también, ¿no?, como consecuencia del daño que se le puede causar a la sociedad. El CRISPR-Cas, conforme hemos escuchado con atención a la profesora Fajardo, viene a ser una especie de editor especializado que arregla errores en el ADN. Discúlpenme, quiero un poco explicar a la manera que yo entiendo este procedimiento, ¿no? Imaginemos, voy a dar un ejemplo bastante gráfico. Imaginémonos, expliquemos el CRISPR-Cas como si fuera un contrato, ¿no? Tenemos el ADN que sea un contrato completo, ¿no? Y en este contrato largo y extenso, lleno de cláusulas, cláusula 1, 2, 3, 4, detectamos un error, que hay una cláusula que dice 10 días hábiles y debería decir 15 días hábiles. Entonces aplicamos el CRISPR-Cas como una herramienta de edición. Y ahí viene, primero aplicamos la guía, ¿no es cierto?, que es el hecho de buscar, ¿no?, la cláusula incorrecta. Se identifica la cláusula incorrecta y ahí entra el Cas9, que procede al corte de la misma, e inmediatamente se produce la corrección del error de los 10 días hábiles por 15 días hábiles. De manera tal que el contrato queda corregido, al igual que el ADN modificado, eliminando los errores genéticos y mejorando la función. Este ejemplo nos grafica entonces el hecho de que el CRISPR-Cas funciona como un editor que busca, corta y reemplaza partes específicas del ADN, al igual que corregir, ¿no es cierto?, los defectos correspondientes. Entonces, esta tecnología
genómica o genética permite modificar el ADN, que es la esencia de la vida, y lo modifica de una manera precisa, rápida y eficiente. El problema es ahora, éticamente es viable, jurídicamente, ¿cómo lo manejamos? Sobre particular, nosotros deberíamos decir que el CRISPR-Cas no es otra cosa que una manipulación genética. Pero ojo, cuando utilizamos el término manipulación genética, no lo tomemos como un término negativo, perjudicial, sino simplemente es un producto, ¿no es cierto?, de la ciencia. Ahora bien, en materia de manipulación genética sabemos que existe la manipulación genética terapéutica, ¿no?, en la que el objetivo es corregir mutaciones o enfermedades genéticas restaurando la salud o la función normal de un organismo, ¿no? Ética y legalmente, esto es aceptable desde una, digamos, para el tratamiento de enfermedades. Pero lo que no se puede permitir es la manipulación eugenésica, es decir, aquella dirigida al mejoramiento, alterando las características genéticas, ¿no?, para digamos, para sacar, digamos, seres humanos dimensionados, ¿no?, o genéticamente creados. Entonces, esta situación, ¿no?, de calificar al CRISPR-Cas como una manipulación genética nos tiene que llevar a establecer cómo la aplicamos, en qué medida la aplicamos. Sabemos que el CRISPR-Cas ha sido aplicado con éxito, ¿no?, a casos de tratamiento de anemia falciforme, el tratamiento de ceguera genética, ¿no?, investigación del cáncer, en el área de la agricultura, en fin. Para poder entrar al tema jurídico, es necesario tener una idea del contexto bioético de lo que representa el CRISPR-Cas. Y acá simplemente me voy a tomar 30 segundos porque luego el doctor Patrick Wagner va a tratar con mayor profundidad este tema. El CRISPR-Cas, desde el punto de vista bioético, ¿no es cierto?, hay que considerar los 4 principios elementales de la bioética: la autonomía, la no maleficencia, la justicia y la beneficencia. Sobre este contexto es que tenemos que realizar el estudio del CRISPR-Cas desde el concepto de la bioética. Sin embargo, cuando entramos ya al campo jurídico, vamos a ver que hay casos de aplicación del CRISPR-Cas que han causado enorme preocupación, como es el caso, por ejemplo, de la edición de la línea germinal humana, ¿no? Que ha llevado en muchos casos, digamos, a tratar de crear o de diseñar seres humanos, ¿no? Y los efectos obviamente son impredecibles, ¿no? Otro caso de preocupación es acerca del consentimiento, autorización que se da a los pacientes para poder aplicar esta tecnología genética. Por otro lado, tenemos también el tema de la seguridad, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento, el CRISPR-Cas no es completamente preciso y puede tener algún tipo de efecto perjudicial, ¿no? Y esto obviamente va en la línea de que lo que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros es la preservación, la seguridad, ¿no?, del ser humano. Luego tenemos otros casos de preocupación, es el impacto en la biodiversidad y en la naturaleza. Es decir, que el CRISPR-Cas puede terminar modificando los organismos vivos, como las plantas, los animales, los insectos, y ni qué decir si esto llega al ser humano. Por otro lado, también tenemos el caso de la modificación genética de animales, ¿no?, que se ha venido utilizando en materia de investigación y también para la producción de alimentos, que plantea pues tremendas interrogantes éticas. Y finalmente tenemos algunos casos que nos pueden llevar también a reflexión acerca del impacto en la biodiversidad. Desde el punto de vista judicial, han llegado a los estrados judiciales un caso de CRISPR-Cas, pero relacionado a la propiedad intelectual, básicamente en materia de patentes.
animales, ¿no? Y acá surgió un conflicto entre un instituto de investigación muy reconocido y una universidad. Este conflicto se origina puesto que grupos de investigación de la universidad y por otro lado del centro de investigación, ¿no? Intentaron patentar la tecnología del CRISPR-Cas9, ¿no? Para la edición genética. Entonces ambos se disputaban este descubrimiento, ¿no? Al final se llegó a la oficina de patentes, esto de Estados Unidos, llegó a emitir una decisión reconociendo al instituto y no a la universidad, ¿no? Ser la creadora del CRISPR-Cas, tal como hoy la conocemos. En cuanto a las consideraciones legales del CRISPR-Cas, tenemos algunos puntos interesantes. En primer lugar, la regulación de la edición genética de los humanos, ¿no? Esto es necesario tenerlo en cuenta, plantearlo, analizarlo y regularlo legalmente. Regular legalmente también el tema del consentimiento informado, que es un derecho que surge a consecuencia de los actos médicos y sobre todo cuando se trata de actos médicos que son, digamos, ya más intervencionistas y sobre todo que pueden variar la esencia del ser humano, ¿no? Regular también el tema de las patentes, la propiedad intelectual, obviamente también la regulación de los organismos modificados genéticamente, los denominados OMG, ¿no? Y también no falta razón para entrar a regular el tema de la responsabilidad legal, es decir, si una modificación genética puede provocar daños imprevistos, ¿quién asume esta responsabilidad? ¿Qué derechos violaría una mala aplicación del CRISPR-Cas? Obviamente el gran valor de la dignidad del ser humano, el gran valor de la libertad del ser humano, el gran valor de la vida del ser humano. Y ojo que estoy hablando de valor, no de derechos. Pero por otro lado, también violaría derechos, como es el derecho a la no comercialización del cuerpo humano, como es el derecho a la integridad física, a la integridad genética, como es el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la privacidad y protección de los datos genéticos. Hay países que ya han regulado esta materia, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene algunos lineamientos legales sobre el particular. En Estados Unidos, la FDA también ha regulado sobre el CRISPR-Cas relacionado con los ensayos clínicos. En la China, luego de este controvertido caso que nos comentó la doctora Fajardo, también se han dictado unas disposiciones y el Reino Unido sobre el particular también. ¿Qué pasaría en nuestro medio? ¿Cuál es la base legal que tendríamos que aplicar nosotros respecto al CRISPR-Cas? Bueno, desde ya la Constitución Política del Perú en el artículo 1 consagra la dignidad del ser humano, ¿no es cierto? Y reconoce el derecho a la integridad. Igual manera, el Código Civil reconoce el derecho a la vida, a la integridad, a los actos de libre disposición del cuerpo humano y el derecho a la libertad. El Código de los Niños y Adolescentes establece que debe protegerse los derechos del embrión y del concebido frente a cualquier tipo de manipulación genética. La Ley General de Salud, si bien promueve y tiende a la investigación y manipulación genética en seres humanos, obviamente se hace dentro de los criterios, ¿no?, reguladores de preservación de la vida humana. El reglamento de ensayos clínicos que tenemos en el Perú regula la realización de investigaciones biomédicas y ensayos clínicos en el Perú, pero sin embargo tenemos que ver si ese reglamento está preparado para soportar, digamos, no, para regular estas novedosas técnicas. Igual también tenemos la ley de bioseguridad de organismos vivos modificados, ¿no? Y por último tenemos las normas éticas de investigación biomédica. No hay que dejar de tener en cuenta documentos internacionales que se han utilizado muchas veces en investigaciones y en eventos académicos en el Perú, como es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, UNESCO 2005, y el Convenio de Oviedo, que fue dictado en el 97 por el Consejo de Europa. Entonces, para cerrar este tema,
nosotros podríamos decir que el marco normativo existente en el Perú proporciona sí una base para la regulación de la tecnología del CRISPR-Cas9. Pero es necesario realizar actualizaciones y ajustes específicos. La clave está obviamente en promover, incentivar la investigación, pero que ésta sea responsable, que ésta sea ética, asegurando la protección de los derechos fundamentales y la seguridad en la aplicación de las innovaciones. Obviamente, estamos nosotros en un momento único donde la ciencia y el derecho caminan juntos, ¿no? Caminan juntos hacia un futuro que solo ayer podríamos decir que nos parecía un sueño. El CRISPR-Cas hoy nos ofrece el poder transformar vidas, pero con ese poder viene una gran responsabilidad, una inmensa responsabilidad, que es cuidar lo más sagrado que tenemos, que es la humanidad. El derecho no es un freno para la innovación, sino es el faro que ilumina el camino, asegurando que cada paso que demos sea en beneficio de todos, sin dejar a nadie atrás. Hoy más que nunca necesitamos de una ciencia con alma, de una ciencia que escuche el corazón humano y que respete la dignidad que llevamos en lo más profundo de nuestro ser. El derecho está aquí, la ley está aquí para recordarnos que no podemos avanzar a ciegas, que cada avance debe ser un acto de justicia, de equidad, de conciencia. Porque si la ciencia es el cuerpo, el derecho es el alma que nos guía hacia un futuro verdaderamente humano. Recomiendo muy humildemente en que en cada avance con el CRISPR nunca perdamos de vista el valor fundamental de la dignidad del ser humano. El derecho debe actuar como una brújula ética que garantice justicia y equidad en la ciencia. Solo así lograremos un progreso verdaderamente humano y responsable. Ciencia con conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barsi. Excelente presentación que abre ciertamente interrogantes en relación a las repercusiones legales, y usted ya mencionó las éticas, de un avance del tipo, la naturaleza y el volumen de la revolución genómica del CRISPR-Cas. Es justamente en el análisis de lo que significa esta revolución genómica en el campo de la ciencia y en la historia de la humanidad que las consideraciones éticas sobre el tema se hacen indispensables. Y nadie mejor que el doctor Patrick Wagner Grau para explorar este tema. Doctor en Medicina y Filosofía, Patrick es también un reconocido y prestigioso bioeticista. Ha sido ex decano del Colegio Médico del Perú, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina y en el momento actual presidente del Comité de Historia y Filosofía de la Medicina en la Academia Nacional de Medicina. Patrick Wagner disertará en torno a consideraciones éticas en relación a la revolución genómica. Adelante, Patrick. 20 minutos. Muchas gracias, Renato, perdón. Muchas gracias a la Academia de Medicina por la posibilidad de participar en este simposio, que realmente es sumamente interesante y sumamente actual. Como dijo la doctora, el último premio Nobel de Medicina fue otorgado justamente a personas, a gente que está trabajando en el tema genético, en los grandes avances genéticos, en la edición genética, que realmente realmente nos va a transformar el mundo. Es una revolución que nos está absolutamente cambiando las cosas, en todo sentido. Bueno, yo me voy a referir brevemente al tema ético, a los temas éticos que que este tema puede traer
como casi todos los temas realmente que son novedosos. Bueno, consideraciones éticas a propósito de la nueva genómica. Bueno, CRISPR-Cas9, como acabamos de escuchar, tiene una versatilidad notable. La posibilidad de desactivar genes, facilitar la inserción de genes de ADN donante, permitir modificaciones precisas, etc. Hay un posible uso indebido para preferencias personales, por ejemplo, en control tanto de organismos como de individuos, por ejemplo, sujetos con ojos azules o con tez clara, que podrían crearse justamente a partir de este CRISPR-Cas. CRISPR-Cas. El dilema ético que se plantea por la modificación sostenible, además, de la base genética humana mediante CRISPR, porque indudablemente vamos a poder modificar sosteniblemente la base genética humana y podríamos tener algunos problemas o algunas sorpresas. También hay posibilidades de desregulaciones, posibles desregulaciones que pueden manifestarse a través de generaciones tras el tratamiento con CRISPR-Cas. No lo sabemos, pero la posibilidad existe, indudablemente. Además, hay la necesidad de un fuerte consenso social antes de utilizar la edición de la línea germinal por la posible estigmatización y la posible discriminación de quienes tienen desventajas o discapacidades genéticas. Evidentemente, podríamos terminar en una cierta eugenesia, que por supuesto es sumamente peligrosa. Recordar que el Convenio de Oviedo del año 1997 eh, aceptó y declaró que las alteraciones genéticas hereditarias en humanos, en seres humanos, se consideran una violación de los derechos humanos y de la dignidad de estos, de los derechos humanos y la dignidad de ellos. Esto fue dicho en el año 1997, el siglo pasado. Entonces, fomentar al mismo tiempo el avance científico y preservar los derechos humanos es una obligación, una absoluta obligación. El avance científico es sumamente importante, todos lo sabemos, la ciencia lo puede prácticamente todo, pero preservando, por supuesto, los derechos humanos. Y eso es a eso se refería justamente el Convenio de Oviedo. Ahora bien, la edición del genoma humano introduce indudablemente algunos riesgos. ¿Qué riesgos, por ejemplo? Mutagénesis. Una mutagénesis fuera del objetivo. En otras regiones del genoma, con resultados que son impredecibles. Mosaicismo. Por actividad prolongada de las nucleasas durante el desarrollo embrionario, con mutaciones o posibilidades de mutaciones diversas. O de lesiones que pudieran eliminar genes cercanos alterando su funcionamiento normal. Y por último, posible daño diana, con afectación de ambos alelos, incluido el alelo sano, dando lugar a mutaciones bialélicas. Esas son posibilidades que se pueden dar. Y respecto al principio de autonomía del paciente, el consentimiento informado es realmente fundamental, como todo tema ético. Porque los riesgos potenciales del estudio siempre existen y por lo tanto ese consentimiento informado debe ser un verdadero consentimiento informado con toda la información que tenemos y toda la capacidad de poder dar esa información realmente, verdaderamente a las personas que lo necesiten y de manera que no traigan ningún tipo de consecuencia desagradable, por decirlo de una manera. En la Unión Europea, perdón, los tratamientos que afectan a las células germinales, especialmente en niños, están prohibidos, incluso si los padres los autorizan. En este momento, lógicamente, aunque haya autorización paterna para tratar genéticamente a niños de una manera, digamos, específica, esto está en este momento prohibido justamente por este tema ético
es el que está predominando o primando. En cuanto al principio de no maleficencia, que es uno de los grandes principios que todos conocemos, tenemos que distinguir claramente en este caso entre hacer daño y causar daño, que es bastante diferente. El ejemplo de la amputación de una pierna que está provocando probablemente un trastorno importante y que está haciendo un daño, pues lógicamente tenemos que amputarla. Entonces, hacemos un daño en el sentido que la estamos amputando, pero no causamos daño, al contrario, no producimos un daño. Entonces, en ese sentido, no solo prevenir el daño directo, sino también asumir la responsabilidad de reducir los riesgos del daño. Justamente en una ciencia como esta, el CRISPR-Cas, que es tan novedosa, que te presenta tantas cosas nuevas y tantas posibilidades, tenemos que tener la posibilidad de reducir los riesgos del daño mismo. Y la relación causal entre negligencia e incumplimiento y daño realmente tiene que ser muy bien estudiada, muy bien pensada. Sobreestimar los riesgos podría obstaculizar las investigaciones médicas y perjudicar a los pacientes subestimándolos, subestimar los daños. Y cuando estimamos estos daños, podemos afectar también de forma desproporcionada a los sujetos económicamente desfavorecidos, o sea, haciendo una distinción entre ellos, o sea, haciendo una separación, un daño que podría, digamos, causar un problema, digamos, de tipo social o de tipo personal. Habermas, uno de los grandes autores que ha escrito sobre este tema, en su famoso libro El futuro de la naturaleza humana, nos dice que tenemos que distinguir entre procedimientos terapéuticos y modificaciones genéticas destinadas a alterar rasgos, Y ahí la ingeniería genética podría afectar a la identidad del género y alterar potencialmente nuestra percepción de las normas éticas como especie humana. Y el ejemplo claro es el transhumanismo, que se nos viene. Es el transhumanismo que postula que debemos superar el humanismo, debemos superar, digamos, la actividad humana actual para crear un nuevo ser humano hecho de tecnología y, por supuesto, de biología, que sería totalmente diferente y tendría una concepción ética o valores morales completamente distintos. Y la preocupación sobre una posible creación de una nueva especie humana, como también creen, se está hablando con el transhumanismo, con principios morales, con principios éticos distintos a los de los seres humanos actuales. Eso ya no es transhumanismo, eso ya es posthumanismo. O sea, el transhumanismo es un viaje, un camino hacia el posthumanismo. En el posthumanismo será un ser humano completamente diferente, que no tenga nada que ver con el actual y que lógicamente tendrá totalmente una concepción ética, una concepción moral, una concepción social absolutamente diferente. En ese sentido, resulta esencial considerar a la frónesis aristotélica, la conducta o conducta fronética, que es la denominación ética de la prudencia. Vale decir, ¿qué es la prudencia? La inteligencia tranquila, sosegada, analítica, en profundidad, que se toma su tiempo para decidir y para actuar. Esta frónesis se contrapone a la frénesis, la actividad frenética, imprudente, que toma decisiones bruscas, apresuradas, explosivas, no analizadas ni pensadas. En ese caso, las acciones y las decisiones frenéticas suelen ser adecuadas porque son profundas, son analíticas, en profundidad, son verdaderas, ¿no? En cambio, las que son correctas, estas son correctas, no así las frenéticas, que pueden ser gravemente incorrectas o gravemente dañinas. Y la terapia génica somática da prioridad a las necesidades del paciente, como lo hemos podido ver, por lo que plantea menos problemas éticos inmediatos.
inmediatos. Pero a medida que exploramos la terapia de línea germinal, van a surgir nuevas cuestiones, siendo adecuada para tratar enfermedades monogenéticas. La introducción de la epigenética podría plantear incertidumbre. Podría plantear incertidumbre. Lo que es, digamos, el tratamiento monogenético podría ser adecuado, pero cuando ya hablamos de epigenética que se introduce, la incertidumbre ya puede comenzar a aparecer. Y la ética en torno a la mejora genética es objeto de intenso debate, sobre todo cuando se considera la posibilidad de mejorar algunos rasgos humanos, como el tono de la piel, del cabello o del color de los ojos. Evidentemente ahí entramos a una posibilidad de discriminación antihumana muy peligrosa. Y de acuerdo al principio de justicia, estas terapias son uno de los grandes principios, como sabemos, de la ética, de la bioética. Estas terapias de mejora genotóxica pueden hacer surgir una brecha social en la que solo aquellos con medios económicos pueden acceder a esos avances, poniendo en tela de juicio el principio de justicia que aboga por la igualdad y el trato para todas las personas. Ello plantea lógicamente, como comprendemos, complejidades morales al socavar las consideraciones de equidad social. Y finalmente recordar de lo que siempre hemos hablado, cómo podemos dar una atención realmente humanizada. Tenemos un reconocimiento fundamental de la dignidad intrínseca de todo paciente. Todo paciente es único, original y irrepetible. La atención debe ser globalizada, o sea, en todo sentido, todo ser humano, todo su ser debe ser realmente tomado en consideración, con respeto a su libertad. La libertad que es la capacidad de avanzar, la capacidad de desarrollarse, la capacidad de progresar. La participación, lógicamente, del paciente en ciertas decisiones terapéuticas, incluso en esta, como el consentimiento informado, que acabamos de decir, que debe ser un consentimiento informado bastante profundo, bastante bien hecho, bastante completo. Un cierto igualitarismo en la relación profesional-paciente desde el punto de vista personal, no por supuesto no desde el punto de vista científico, lo cual sería absolutamente imposible. Y la empatía, por supuesto, fundamentalmente la empatía y la importancia ahí de la compasión. Esa compasión que nada tiene que ver con la lástima o nada tiene que ver con la pena, sino que significa ponerse en el lugar del otro. Compatire, como compatible, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, asumir lo que el otro es y lo que el otro tiene, lo que el otro desea, para poder ayudarlo realmente y verdaderamente con esta, digamos, con esta nueva herramienta que tenemos. Y estos principales factores en juego, la prudencia, que ya hemos hablado, la fronesis, la humildad, la solidaridad, que es la empatía, la responsabilidad, la honestidad e integridad y la veracidad, lógicamente, son absolutamente indispensables. Y ya hemos hablado de la prudencia, la actitud frenética, la inteligencia serena, que lleva el análisis en profundidad, con objetividad, evitando estallidos irreflexivos. La gradual progresión de la investigación. Los pasos han de ser permanentemente sopesados y analizados con suma precaución. Evitar declaraciones triunfalistas a destiempo, como nosotros muchas veces los médicos estamos acostumbrados en la prensa, en la televisión, etcétera, etcétera. Evidentemente esto realmente es un problema, es un tema que nos puede bloquear. La frónesis, o sea, la prudencia es hoy la piedra angular de la bioética clínica. La información tiene que ser adecuada y, si necesario, dosificada, y eso equivale a la mesura de la filosofía griega, la mesura griega que hoy día llamamos frónesis o prudencia. La humildad, por supuesto. Acuérdense que la humildad viene de humus, tierra, piso, suelo. La humildad es el motor del crecimiento, del progreso y del desarrollo del conocimiento. Ya el gran Heráclito de Éfeso, el gran filósofo presocrático del siglo VI a.C., dividió a la humanidad en sabios y necios. No hay otros, sabios o necios. Los sabios son sabios porque son humildes, los necios son necios porque son soberbios. Toda soberbia significa un bloqueo, una inhibición, un obstáculo para el crecimiento humano y profesional. Lógicamente, el soberbio cree que todo lo tiene, todo lo sabe, todo lo puede,
y no se deja ayudar, y por supuesto no crece para nunca, no para nada. Ante cualquier avance científico, entonces, la humildad, la verdadera humildad, constituye una esencial y absoluta, importantísima disposición. Y esto en el caso del CRISPR es fundamental también. La solidaridad, la compasión, ¿no?, que dijimos, el vibrar con, sintonizar con el otro, ponerse en el lugar del otro, solo así podremos ser plenamente eficaces, sopesando siempre beneficios y riesgos. Eso es indudable. Responsabilidad, lógicamente, responder por cada uno de nuestros actos, asumiendo la totalidad de sus consecuencias. Aplicación responsable de nuestras capacidades, destrezas, experiencias, cosmovisión y cosmovisión. La honestidad, que es integridad, realmente. Y, por supuesto, la veracidad, que es respetar a ultranza la verdad. Y ser buen profesional significa ser necesaria y esencialmente una buena persona. También muchas veces lo hemos repetido. Y por último, dos palabras sobre la tecnología. La tecnología no deshumaniza, al contrario, es un importante factor de humanización al contribuir al bienestar del paciente. Lo que pudiera ser un factor de deshumanización es la tecnocracia, que es otra cosa. La dictadura de la técnica, tecnocracia, que no es tecnología, es la técnica, digamos, en su forma más maligna, por así decirlo. Y es menester entonces, justamente frente a estas nuevas tecnologías que están apareciendo, frente al transhumanismo y al posthumanismo que se está discutiendo, propender a un verdadero humanismo tecnológico. Un verdadero humanismo tecnológico, o sea, una tecnología humanista, centrada en la persona, más que en el paciente. Por eso hoy día hay todo un grupo, todo un movimiento mundial de medicina centrada en la persona, que la conocemos bien, medicina centrada en la persona, más que en el paciente, justamente porque la persona es el ente fundamental y esencial al cual hay que servir, al cual hay que ayudar, al cual hay que dar, entregar lo mejor que tengamos. El avance científico, el avance tecnológico deberá acompañarse siempre de un desarrollo humano en términos de responsabilidad, de valores y de conciencia. Y este es un poco el mensaje ético que quisiera darles, que ante el CRISPR-Cas, que es una gran técnica, una gran herramienta, una gran posibilidad, la parte ética es absolutamente fundamental para que no se nos dispare y no se convierta en una tecnocracia, que sea una tecnología humanista, eso es fundamental, y que jamás caiga, digamos, en la tecnocracia, o sea, en la tiranía de la técnica, para poder avanzar hacia otros momentos, otros estados o estadios en que el ser humano ya no tenga importancia ni presencia. Muchas gracias. Las gracias a ti, mi querido Patrick. Mucha gratitud por parte de, estoy seguro, todos los asistentes a este simposio sobre un tema realmente desafiante para la ciencia, la medicina y la humanidad. Abrimos entonces la etapa de preguntas, respuestas y comentarios respecto a las tres ponencias. Tenemos los siguientes 15 o 20 minutos para este tipo de intercambio. He visto, no hay ninguna pregunta por la sección interna del chat, de manera que, por favor, cualquier asistente a esta conferencia, a este simposio, nos hace saber de su deseo de intervenir, preguntar, cuestionar a los tres ponentes. Adelante. Veo al doctor Edgar Vera de Edgar Arequipa, Vera, por favor. Edgar Vera Abejas. Adelante, doctor Vera. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Agradeciendo los aportes de la doctora Fajardo, el doctor Berzi y el doctor Wagner. Un minuto para mencionar lo siguiente. Esta programación y edición del ADN
tiene probables beneficios, pues que los estamos gozando los seres humanos, beneficios en alimentos transgénicos, en producción bacteriana de muchas sustancias. Pero aún eso está creando, como dice el doctor Wagner, riesgos que amenazan el orden y el equilibrio de la vida en nuestro planeta, porque no son naturales. Pero en humanos es impensable que se siga experimentando o haciendo esto sin consensos extensos. Pero afortunadamente en los seres humanos, los sistemas que regulan la expresión genética son más variados y complejos que en otros animales y que en vegetales. A mí me pueden editar y programar e insertar un gen, pero que se exprese en mí depende de lo que se llama el corte y empalme alternativo del ARN mensajero. Depende de los llamados transposones que la doctora Fajardo nos podría ah, ayudar a entender, y sobre todo los ARN bloqueadores, los micros ARN, que bloquean en citoplasma el RNA mensajero del núcleo, que está llevando a ribosomas el mensaje de un gen insertado en mí, por ejemplo, que yo no quería, y no se va a expresar en los ribosomas. De tal manera que la expresión genética depende del medio ambiente, pero no el medio ambiente como lo conocemos, de la contaminación ambiental, etcétera. El medio ambiente molecular microscópico en el que funcionan los genes. Y esos son múltiples mecanismos. Gracias, doctor. Sí, la gracias a usted, doctor Vera. ¿Algún comentario de la doctora Fajardo? Sí, con respecto al, al comentario, se ha llegado a encontrar el problema del mosaicismo. ¿Qué quiere decir? Que estas tijeras que van directamente a cortar un fenómeno de variación genómica en esa célula y en esa parte del corte. Sin embargo, cuando vuelve nuevamente a actuar en otras células, no tiene la memoria de lo que hizo anteriormente. Por lo tanto, podría cortar en otro lugar. Y eso está creando fenómenos de mosaicismo. Quiere decir que hay células que sí se van a beneficiar con la deleción, con el corte, con la alteración que se está haciendo, ¿no? O la terapia genética que se está esperando, y hay otras células que no lo van a reconocer como tal y por lo tanto no va a tener el efecto terapéutico. Eso sí es un riesgo que aún se está evidenciando en los ensayos clínicos, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, como el caso del albinismo, para ver el, el, ¿No se escucha, la doctora Fajardo? molécula de la tirosinasa. Sí, y eso precisamente, sí, aló. Sí, adelante. Entonces, en ese aspecto, sí, en ese aspecto, ese problema del mosaicismo está deteniendo aún. Y bueno, como yo comparto plenamente los aspectos éticos, hay un punto que también desde el genoma humano, desde el proyecto Genoma Humano que empezó en 1990 hasta el 2003 que se publicó, solo se invirtió 5% de todos los millones que se invirtió para descifrar el genoma humano para la parte ética. Igualmente ahora para estas nuevas tecnologías como CRISPR-Cas se está haciendo una inversión muy, vamos a decir, ínfima, ¿no? Con respecto a los problemas éticos, a los problemas de consentimiento, que también lo tocó el doctor Barsi, ¿no? Para que podamos vigilar bien los aspectos de, de, de los ensayos clínicos, ¿no? En ese aspecto. Bien.
Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión, pregunta, por favor? ¿Alguna, algún comentario respecto a las presentaciones de los doctores Fajardo, Barsi y Wagner? La palabra brevemente, Edgar Vera, doctor. Adelante, doctor. No se ha resaltado el papel de los micros ARN que han sido motivo del Premio Nobel de Medicina de este año 24. Silencian al RNA mensajero en citoplasma. O sea, no basta tener genes naturales o insertados o editados, porque su expresión va a ser bloqueada, puede ser bloqueada, y normalmente así ocurre. Son numerosísimos los micros ARN naturales que en citoplasma bloquean el mensaje de genes y no se llegan a expresar, ¿no? Gracias, doctor. Una vez más, doctora Fajardo. ¿Algún Los comentario? Sí. microARN están precisamente en la zona que son precisamente pequeñas moléculas de RNA que están circulando, pueden estar circulando en la sangre, ¿no? Y que precisamente regulan la expresión génica y ahora tienen una importancia mucho más porque se habían encontrado en el C. elegans, ¿no? Que era un gusano y que está presente ahora en todos los seres vivos y que precisamente el papel importante es la regulación de la expresión génica. Por lo tanto, estos genes y todos los que nos expresan para una serie de funciones metabólicas, funciones estructurales en el organismo del ser humano o de cualquier organismo, estos estructuras, ¿no? Que son los microARN, tienen ahora un papel fundamental. Yo creo que cada día se va a- en- haciendo más el descubrimiento de estructuras que se llamaban no codificantes, no importantes en el genoma humano, ¿no? Y esto aún abre más las puertas de la interacción entre todas estas estructuras, entre codificantes y no codificantes, entre exones, intrones, entre transposones, que lo dijo también, entre zonas repetitivas y ahora más estas estructuras de RNA. Muchas gracias, doctora Fajardo. Hay una pregunta, o más que nada un comentario en el chat por parte del doctor Gerardo Alvarado. Está con nosotros el doctor Alvarado para que elabore brevemente en torno a su comentario. Si no, solamente lo comparto ciertamente. eh, es un pedido de difundir estos eventos y presentar las conclusiones y el rol que la academia puede jugar en este aspecto. En ese sentido, entonces, me permito hacer una pregunta conjunta a los doctores Barsi y Wagner. Eh, Desde la perspectiva legal y desde la perspectiva ética, hemos visto y se ha comentado el tipo de manipulación genética implicada en varias de los hallazgos y del trabajo de la revolución genómica con Caspers. Igualmente, el hecho de que del impacto que tendría todo esto en la biodiversidad, más bien alterando la biodiversidad en función de intereses grupales o de determinados conjuntos poblacionales. Y por último, la violación de derechos que representa una intervención de este tipo. Entonces,
Eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, por supuesto, el, el hecho de que se están afectando o se están ah, agrediendo los derechos humanos, los posibles riesgos que esto induce, etc. En ese contexto, la pregunta es, ¿qué tipo de sanciones pueden concebirse en relación a estas situaciones, ya que obviamente la ciencia como tal y revestida de su prestigio y sus derechos puede decir, tengo que seguir investigando, tengo que seguir actuando? Y en ese sentido, ¿hasta dónde y cómo se establecerían limitaciones o sanciones? Y desde el punto de vista ético, qué normas deben actualizarse o activarse para prevenir los efectos negativos de la revolución genómica. Doctor Barsi. Sí, Sí, Renato, esa es una pregunta muy importante y una pregunta y Ah, una preocupación muy constante. Un autor alemán preguntó, ¿la ciencia se puede hacer siempre lo que se debe? O sea, ¿se puede hacer siempre lo que se debe? Indudablemente no. La ciencia no es todopoderosa, no es lo único. La ciencia tiene sus limitaciones como cualquier otra actividad humana. Y por lo tanto, la parte ética es absolutamente fundamental. Eh, hay cosas que la ciencia puede, pero la ética no la deja. O sea, no se puede hacer todo lo que se puede, ¿no? No se puede hacer todo lo que se puede. El primer puede es diferente al segundo puede, ¿no? El primer puede científico y el segundo puede es moral o ético. Evidentemente, yo creo que las dos están absolutamente y fundamentalmente unidas. Y eso le da, digamos, me atrevería a decir, calidad a la ciencia, calidad humana, porque la ciencia es fundamentalmente una actividad humana para el ser humano o para la humanidad. Y lógicamente, una de las cosas fundamentales para que sea realmente lo que debe ser es que sea humanista. O sea, que la ciencia no se pueda disparar por su cuenta, por su cuenta, porque no es tampoco la idea, y tampoco es la idea de una verdadera ciencia. La verdadera ciencia, como decía Pascal, un gran filósofo francés, la verdadera ciencia es la que considera siempre al ser humano como lo más importante. Y ahí choca con o sea, ahí se corresponde con la ética. Entonces, creo que evidentemente esa pregunta que tú has hecho, Renato, es una pregunta que está permanentemente en el ambiente, permanentemente ahí presente, y bueno, y las respuestas han sido casi siempre las mismas, ¿no? Que evidentemente las dos tienen que ser absolutamente respetadas y compensadas de alguna manera. No sé si el y doctor Garci tiene sí, alguna idea sobre algún adelante, doctor Barsi. sí, Gracias, idea Paco. sobre esto. sí, yo coincido totalmente con Patrick en el sentido de que la ciencia eh, nos ayuda, tenemos que nosotros preocuparnos que también progrese, pero obviamente hay ciertos límites que tienen que respetarse, ¿no? Por sobre encima esto de todo está el ser humano y la protección de su dignidad. Ahora, respecto a la pregunta puntual que plantea usted, doctor Alarcón, respecto a la sanción correspondiente, en nuestro medio la manipulación genética no es un delito. Lo único que está sancionado penalmente es la clonación. Cuando vino todo este tema del boom de la clonación como consecuencia de Dolly, ¿no? Y generó pues toda una expectativa de que podía también aplicarse en seres humanos. Al legislador peruano no se le ocurrió mejor decisión que tipificar la clonación, ¿no? En esa época, estamos hablando de hace pues 15 años atrás, 20 años atrás, el Perú no tenía la tecnología para clonar, pero sí se tipificó el delito, ¿no?
Sabemos que la clonación es una manipulación genética aplicada a la reproducción por selección de identidad. Pero respecto al CRISPR Cas9, no, a pesar de ser una manipulación que se viene aplicando en la línea germinal, no es considerada como un delito. En todo caso, la responsabilidad que puede asumir el científico o quien la aplique sería una responsabilidad en todo caso ética, deontológica, administrativa, o asumir una responsabilidad civil por daños y perjuicios, pero no penal. Muchísimas gracias, doctor Barsi. Muchas gracias, Patrick. Eh, ¿Algún otro comentario o pregunta, por favor? Bien, creo que evidentemente ha habido riqueza de información y el nivel de información de nuestros ponentes entraña perspectivas que van por ambas direcciones. Gran expectativa, por un lado, respecto a avances, progresos, beneficio a la humanidad, y por otro, daños legales, éticos, violación de normas, reglas y, en último, como lo señaló el doctor Wagner en última instancia, la afectación de la dignidad humana, el daño a un humanismo genuino. En todo caso, quedan pendientes tanto los avances que ha planteado la doctora, ha descrito la doctora Fajardo, como las posibles ventajas y desventajas desde los puntos legal y ético respecto a la revolución genómica. Hay muchísimos otros puntos que tocar. La revolución genómica entraña no solamente aspectos de tipo terapéutico, llamémosle así, o intentos, porque también había una revolución farmacogenómica, es decir, la posibilidad de que a través de estudios genómicos o de tests se pueda predecir el grado, nivel y adecuación de la respuesta clínica a determinados fármacos. Pero en todo caso, esa es una subrama de la revolución genómica en su conjunto. Y los planteamientos legales y éticos, como ya se ha dicho, abren una larga avenida de reflexiones, vigilancia, estudios, investigación y difusión a la comunidad y a la población en torno a los avances. Creo que con esto me permito dar término a la sesión de la Academia Nacional de Medicina. Agradecemos una vez más a los tres expositores invitados por sus excelentes presentaciones. El doctor Guamán está pidiendo la palabra. No. En todo caso, agradecer a los invitados y, por supuesto, antes de proceder a la clausura oficial del evento, me es grato invitar a todos los académicos a las próximas actividades institucionales de nuestra academia. El jueves 24 de octubre, el Comité de Ética y Deontología Médica presenta una sesión en torno a requisitos éticos de los proyectos de investigación que se presentan en las universidades. El expositor será el doctor Manuel Pérez Martínez, comentarios a cargo del doctor Juan Carlos Ocampo Segarra y el moderador, el doctor Claudio Lanata de las Casas. Jueves 24 de octubre a las 7:30 de la noche y habrá, por supuesto, transmisión vía Zoom. El sábado 26 de octubre, tertulia académica sobre el tema El nacimiento de las religiones. El expositor será el doctor David Jean Roberto Duponchel, de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
sábado 26 de octubre a las 11 de la mañana. Y el martes 5 de noviembre, la sesión solemne por el aniversario número 136, 136º aniversario de la Academia Nacional de Medicina. El expositor en esta oportunidad será el doctor Manuel Valdivieso, y el discurso de orden versará en torno a el rol de un académico en las misiones médico-educativas de la Peruvian American Medical Society, PAMS. Repito, el martes 5 de noviembre a las 7:30 y tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Con esto, pido al señor presidente de la Academia, el doctor Gustavo González Rengifo, proceder al cierre de la sesión. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer al doctor Renato Alarcón por la excelente organización y moderación de este simposio. Y luego también a los doctores, a la doctora María Luisa Fajardo, al doctor Bárcilo Figliosi y al doctor Patrick Wagner, porque han tocado un tema en su conjunto necesario para nuestra sociedad. Es decir, cómo la tecnología que ahora vemos en la medicina, aspectos de nanotecnología, ya no macro, como ha sido lo usual en el pasado, puede generar una serie de situaciones donde nosotros debemos estar preparados para ver qué es éticamente correcto y qué es legalmente correcto. Y así como situaciones que ahora vemos nano, antes lo veíamos en aspectos macro. O sea, antes podemos ver una serie de enfermedades, cáncer de próstata, en la cual hay que hacer una apectomía, hay que extraer el órgano, otros, los trasplantes, en la cual nosotros tenemos que sacar un órgano malo para colocar uno bueno. Muchas veces las operaciones que han generado algún tipo de efecto colateral, algunas cirugías de amígdala, la garganta que han terminado con daño en las cuerdas vocales, mucha gente se ha afectado. Las extirpaciones de tiroides pueden haber significado también extirpación de paratiroides con el significado que esto tiene. Es decir, ha habido muchas cosas en el pasado que eran aspectos macros y que ahora lo vamos viendo en aspectos de nanotecnología, mucho más pequeño, más a veces se siente muy distantes a nuestros países, pero pronto va a llegar. Se mencionaba mucho cuál es la aplicación, por ejemplo, cuando alguien quiere tener determinado color de ojo, de cabello, de la piel. Exactamente igual es lo que ocurre en la actualidad cuando mucha gente quiere usar la medicina como cosmética para mejorar físicamente y se hace una serie de estrategias que incluso cada vez está más al acceso de gente más pobre. Entonces, ¿cuánto de esto va a ser factible o no en el futuro y cuánto de esto es éticamente correcto? Es una de las funciones que tiene la academia y que analizar en profundidad. Y creo que ha sido un acierto del Comité de Historia a cargo del doctor Patrick Wagner y haber decidido que la moderación y organización al doctor Renato en presentar un tema de mucha importancia que genera mucha polémica y mucha discusión y que no debemos de continuar con este tipo de reuniones. Es decir, como uno de los expositores puso el tema principal, se puede o podemos editar el genoma, entonces estamos en esa capacidad, es nuestro rol. Entonces es un tema que tiene para mucho más discusión y por eso felicito a los miembros del comité de historia y que han permitido tener este simposio tan importante para la academia y que va a ser de mucho bien y beneficio para la sociedad. Yo con ello declaro clausurado y el cierre de esta sesión que esperamos haya sido de mucha utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Muchas gracias.